faltó con los análisis con los que íbamos a trabajar en el aspecto suelo. Elementos tierra. Y bueno, ¿qué era lo que nosotros teníamos que ver en esta parte? Teníamos que ver cromatografía de suelo, capacidad de absorción, velocidad de absorción, capacidad de compactación, diámetro de partículas. Eso era lo que nosotros íbamos a ver en esta clase, ¿ya? O en realidad en esta unidad, ¿cierto? Que nos correspondía el tema suelo. Entonces lo vamos a ir trabajando uno por uno, cosa de quedar bastante claros de cómo se aplica, cómo se hace y cuáles son los cálculos que hay que generar, ¿sí? Lo primero es la cromatografía de suelo. La cromatografía de suelo es de manera bastante artesanal, ¿ya? Se trabaja primero tomando todo lo que tiene que ver con papel en filtro. Y estos papeles filtros se cortan de manera redondita. Estos papeles filtros tienen como función generar la dispersión de los elementos que contiene el suelo. ¿Cómo se hace? Primero se encuentra el centro del papel filtro y se inocula o se le colocan, ¿cierto?, gotitas de nitrato de plata, ¿ya? El nitrato de plata, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a absorber en este papel filtro, va a llegar hasta ciertos límites y posteriormente Ese es el mismo procedimiento que hicimos en el primer laboratorio, que también utilizamos nitrato de plata, ¿verdad? No, pero es que este es para suelo. No, sí, pues, pero se le asemeja. O sea, va en relación porque ahí queríamos capturar las partículas más... No me acuerdo. Sí, es que, a ver, en ese punto lo que hacíamos era capturar partículas, ¿ya? Y no era el nitrato de plata. Pero era el hidróxido de plata. Ah, ya no tenía plata. Entonces, aquí el nitrato de plata lo que ayuda es a segregar, ¿ya? Es como es capaz de aliarse con las distintas partículas y generarle colores distintos, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es humidificar este papel filtro para que después, en una mezcla de hidróxido de sodio más el suelo, que esté finito, ¿cierto? Primero machacamos el suelo que tenemos y posteriormente le agregamos hidróxido de sodio a este mismo papel filtro. Vamos a inocularlo en el mismo punto un par de gotas de este material que tenemos. Este elemento se deja secar a luz día. ¿Qué significa eso? Significa que necesita de la radiación ultravioleta para poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque el nitrato de plata reacciona bajo la luz ultravioleta, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto, una vez que ya está hecho, el suelo para colocarle al papel filtros era con ¿qué? Hidróxido de sodio. Entonces, yo aquí, en la primera etapa, coloqué nitrato de plata. Como segunda instancia, lo que hago es agregar el suelo molido, le vamos a colocar. ¿Con hidróxido? Más hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces, a esto lo vamos a colgar. Generalmente lo que hacíamos era colgarlos en la ventana. Yo creo que en más de alguna ocasión les tocó ver que colgaban papelitos redondos aquí en las ventanas. Y eran los cromatógrafos de suelo. Esto se deja secar aproximadamente 7 días hábiles. O 7 días. ¿Ya? ¿Para qué? Para que... Sí, 7 días para... Los fines de semana no se secan. No se secan. 7 días se deja secar. Secar por 7 días para que la luz solar sea capaz de tomar el color que el nitrato de plata va a ir segregando, ¿ya? Una vez que se secan, esto va a quedar de la siguiente forma. Les voy a decir. Nico. No llego. Aprovechando el viaje. Sí. Esto queda... Saluda a la cámara, Nico. Estoy grabando. No está grabando.
¿Estoy grabando la clase? Ah, de veras. Yo pensaba que como salía el puntito. Esto quedó de la siguiente forma. Está aprendiendo el data. Comerciales. Está pegado. Ahí proyectó. Sí. Y que hacemos una hora títer así. La luz no ayuda. Se ve, creo que se ve. Ya. La cromatografía del suelo, una vez que está seca, queda de la siguiente forma. Así. Si ustedes se fijan, van generando distintos tonos y a lo largo de toda la representación se va teniendo bordes distintos. Por ejemplo, en este vamos a tener bordes más circulares, si se fijan, que son más ondeados. En este caso vamos a tener bordes mucho más puntiagudos. En otros puntos, por ejemplo, ese es un borde muchísimo más liso que los otros anteriores. Y cada uno de esos representa formas y elementos distintos del suelo. ¿Ya? Los colores también me van a representar cosas diferentes. Aquí, este es un paper que es de la Universidad de México, en donde ellos establecieron formas que tenía que tener cada uno de las distintas fases de esta cromatografía. Y se dice, por ejemplo, que en esta zona es una zona interna y que netamente, dependiendo del color, es el mineral que vamos a tener en el suelo en mayor capacidad. Después vamos a tener una tercera fase, que es la zona intermedia, y aquí me habla la cantidad de materia orgánica que va a tener el suelo. Y cada una de sus fases va a tener colores y formas distintas. Y cada cosa que yo voy evaluando va a tener maneras distintas de expresar lo que existe en el suelo. Yo les voy a mandar una guía de cromatografía del suelo, ¿ya? Porque viene todo estandarizado. ¿Ya? Les va a decir si el borde es recto significa tal cosa. Si les da un color, por ejemplo, amarillo, es porque ocurre otra cosa. O si les da colores, por ejemplo, más rojizos, es porque hay otros elementos involucrados. ¿Qué es lo que no puede ocurrir en una cromatografía de suelo? Es que existan, por ejemplo, estos colores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos colores significan que tenemos elementos de contaminación en el suelo. ¿Ya? Por ejemplo, si es de color violetas, significa que tenemos ciertos elementos ácidos en el suelo. ¿Ya? Y esos ácidos significan que son efectos de contaminación. Como por ejemplo, en el caso de que sean verdosos, más tirados hacia el lado verde, azulinos, vamos a tener suelos que son altamente contaminados con, por ejemplo, elementos sulfurados. ¿Ya? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de elementos me van a generar que yo poder tener una clasificación de suelo sabiendo perfectamente cuáles son los elementos intrínsecos del mismo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿para qué me sirve una cromatografía del suelo? Me sirve, por ejemplo, para discriminar si es que el suelo es rico en materia orgánica y me va a servir, por ejemplo, para la industria a lo mejor agrícola. Si es que el suelo contiene, por ejemplo, muchos elementos minerales y poca materia orgánica, a lo mejor es un suelo que tiene mayor capacidad para que sea del área de la construcción. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, esto de aquí es resumido, el proceso es largo, ¿ya? Pero la explicación no lo está. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte entonces? Sí. De todas maneras, yo les voy a mandar la guía de cromatografía para que la tengan por si es que en algún momento les toca hacer cromatografía. Vamos a ver el dato para que no se... ¿Cómo se evidencia el tema de la cromatografía? La cromatografía, si ustedes se fijaron, yo tengo el círculo, parto desde el centro y voy a tener distintas capas. Por ejemplo, la primera va a ser así y la otra. Entonces, ¿cómo yo lo veo? Primero tengo que medir del centro a este punto para saber cuánto es el ancho. Porque el ancho también me va a indicar varios elementos. Me va a indicar la cantidad y la concentración de estos elementos. Después mido la siguiente fase, que es desde aquí, ¿cierto?,
hasta la cresta más alta del elemento. Y posteriormente desde la cresta más baja hasta la más alta del siguiente fase. Y eso me va a indicar ciertos elementos, ¿ya? Me va a indicar que a más ancha sea la franja, significa que mayor cantidad de esos elementos existen, ¿ya? Entre más delgadita significa que menos hay. También va a ser importante el tema del color. Entre más intenso sea el color, sobre todo en relación a la materia orgánica, significa que hay mayor concentración de él, ¿ya? Cuidado, porque la zona intermedia donde tenemos los minerales, esa sí va a cambiar de color dependiendo del mineral que existe en el suelo. Si tenemos, por ejemplo, elementos asociados al sílice, se va a tornar de un tono mucho más, un amarillo mucho más intenso que, por ejemplo, si tenemos fosfato, ¿ya? Y eso me va a ir cambiando también las tonalidades que corren. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Eso es cromatografía de suelo. De ahí tenemos la capacidad de absorción. La capacidad de absorción me sirve porque lo que se busca con esto es saber qué tan capaz es el suelo de absorber la precipitación. Por lo tanto, es importante. ¿Por qué? Porque yo voy a ver si es que mi suelo es inundable o si es que no lo es, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, ¿cómo medimos la capacidad de absorción? Es ver qué tanto el suelo puede captar de líquidos que yo voy a ir involucrando. En el laboratorio se hace de la siguiente forma. Yo voy a colocar un tubo de ensayo con una cierta cantidad de suelo hasta cierto nivel. Y tengo que calcular el diámetro que va a tener esta boca de tubo de ensayo. ¿Cómo calculo el diámetro? Bueno, estandarizado. Profe, pero no al ser removido el suelo se modifica completamente la capacidad de absorción. No, porque nosotros lo recogimos completo, Ya. la estructura completa. Entonces, independiente de... El primer análisis que uno trabaja son estos, ¿ya? Para evitarle el escape de más oxígeno que existe en el suelo, ¿ya? ¿Cómo se mide el diámetro de un círculo? Radio. Pasando por el centro. ¿Cuál es el diámetro? Radio por todo. ¿Cuál es el diámetro? La distancia entre... El diámetro es todo el borde del Pero el radio al cuadrado. diámetro. No sé, el perímetro. Diámetro estoy preguntando. ¿Radio al cuadrado? Radio al cuadrado. Radio. Sí, radio. De los dos radios, la suma de los dos radios del diámetro, ¿no? Sí, la suma de los dos radios. ¿Ya? El perímetro es el de alrededor. ¿Qué me sirve a mí? Yo necesito medir área. Ya. Por lo tanto, el área de la circunferencia, ¿cuánto va a ser? Y por el cuadrado. El área no, Pi por R al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué me sirve medir el área? Porque con eso yo sé cuánto es el espacio que va a cubrir las gotas de agua que yo voy a dejar caer. ¿Sí? Entonces, yo sé que, por ejemplo, pongamos que este radio de aquí va a ser 1. Entonces, en este caso, el área, ¿cierto? Que va a tener la circunferencia, ¿cuánto va a ser? 3,4.